Buenas tardes, hoy 20 de mayo de 2024, siendo las 2:05 de la tarde, el juzgado del circuito de Bogotá se constituye en audiencia pública dentro del proceso ordinario laboral promovido por Ali Protección y Colpensiones. Litis radicada con el número de vista que esta vista pública se graba a través de la plataforma Teams. Para ello le solicita a las partes se identifiquen con nombre completo, documento de identidad, dirección física, correo electrónico y teléfono de contacto. Para los fines pertinentes se le concede el uso de la palabra a la parte actual. Andante, identifíquese. Buenas tardes, mi nombre es Alice, cédula de ciudadanía, dirección actualmente en el Villavicencio. Gracias, apoderada parte actual. Gracias, su señoría. Muy buenas tardes para usted y para todas las partes en esta vista pública en representación de la señora Paola Cabrera Bermúdez, identificada con la cédula de ciudadanía Bogotá y tarjeta profesional emitida por el Consejo Superior de la Judicatura para efectos de notificación, como están en la demanda. Muchas gracias. Protección. Buenas tardes, señor juez, y a todos los presentes en esta audiencia. Procedo a presentarme. Mi nombre es Pacho. Muchas gracias. Colpensiones. Gracias, su señoría. Buenas tardes, su señoría. A todos los asistentes, mi nombre es... Gracias a las partes por la asistencia a esta vista pública y se les recuerda que fueron convocados a fin de llevar adelante la diligencia que trata el artículo 77 de la norma adjetiva laboral. Conforme a ello, el despacho previo a iniciar le reconoce personería jurídica a los apoderados de las demandadas en los términos y para los fines de poder llegar al correo electrónico del despacho. La anterior decisión se notifica en estrados. Ahora bien, continuando, el despacho observa que en este juicio la oportunidad para constituirse en audiencia obligatoria de conciliación. Sin embargo, avisora que en el presente asunto se debate un tema relacionado con la seguridad social de la demandante, derecho de carácter irrenunciable, circunstancia suficiente para declarar fracasada la citada de diligencia. La anterior decisión se notifica en estrados. Apoderada judicial de la parte actora, ¿alguna manifestación frente a la decisión? Conforme, su señoría. Protección. Conforme, señor juez. Pensiones. Conforme, su señoría. Continuando, observa el suscrito que en el presente asunto no se proponen excepciones previas, razón por la cual se procede a sanear el mismo, avisando que no existe causal de nulidad que invalide lo actuado hasta el momento y que el trámite de este juicio se ha llevado conforme a las normas propias de los juicios ordinarios laborales. Por ende, se fijará el mismo en los siguientes términos. Como problema jurídico a resolver en este asunto, considera el despacho que el mismo se centrará en establecer si es viable declarar la ineficacia del traslado de la demandante del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad. De igual manera, se deberá analizar la procedencia de las demás pretensiones declarativas y condenatorias elevadas en la litis, o contrario censo, se da realidad a las excepciones invocadas por la parte demandada. La anterior decisión se notifica en estrados. ¿Apoderada judicial de la parte actora alguna manifestación frente a la decisión? Conforme con la fijación del litigio, su señoría. Protección. Conforme, señor juez. Pensiones. Conforme, su señoría. Correcto. Continuando, se decretarán las pruebas solicitadas de la siguiente manera. A favor de la parte actora se tendrán como tales las documentales allegadas con el escrito de la demanda y el interrogatorio de parte del apoderado general de protección. Asimismo, en cuanto a la solicitud de pruebas a cargo de las pasivas, el despacho observa que el proceso se aportó lo relacionado con el trámite de afiliación de la demandante a la AFP Protección y el expediente administrativo de la demandante en Colpensiones. Por ende, no se ordenará llegar nuevamente dicha documental. A favor de Colpensiones y Protección se decretarán como pruebas el interrogatorio de parte de la demandante y las documentales allegadas con la contestación de la demanda. La anterior decisión se notifique en estrados. Apoderada judicial de la parte actora, ¿alguna manifestación frente a la decisión? Conforme con el decreto de pruebas, su señoría. Muchas gracias. Protección. Conforme, señor juez. Colpensiones. Conforme, su señoría. Correcto. Continuando, el despacho procederá a la práctica del interrogatorio de parte de las partes. Para ellos, activan la cámara y el micrófono para tomar el juramento de rigor. Correcto. A continuación, van a absolver interrogatorio de parte dentro de un proceso ordinario laboral. Para ello, les advierto que todo lo que manifiesten se entenderá bajo la grave juramento. La falta a la verdad eventualmente los puede llevar a estar inmersos en el delito de falso testimonio. ¿Comprendidos? Sí, señor su juez. señoría. De igual manera, les advierto que para respuesta a las preguntas que se formularán no podrán verificar documentos, dispositivos electrónicos o elementos de índole similar, a excepción que se trate de fechas o valores. Asimismo, les indico que a continuación no podrán recibir ayuda de alguna persona que se encuentre en ese recinto para dar respuesta a las preguntas que se realizarán. ¿Entendido? Entendido, señor juez. Correcto, señora. Voy a retirar de esta sesión entre tanto realizamos el interrogatorio de parte del demandado. Cuando lo indique su apoderada, ingresará nuevamente. ¿Comprendido? Sí, señoría. Gracias. Correcto, se ha retirado a la demandante. En esos términos le concede el uso de la palabra a la apoderada judicial de la parte demandante para que inicie con el interrogatorio de parte solicitada. Gracias, su señoría. Primera pregunta, cuéntenos qué conoce de la afiliación o traslado de la señora al fondo que representa el día de hoy.
Sí, doctora Diana, lo único que conozco es el formulario de afiliación que se aportó junto con el escrito de contestación a la demanda. Correcto. Segunda pregunta, ¿podría indicarle al despacho, en atención a su manifestación anterior, por qué en la historia laboral que presentan de protección hay cotizaciones para marzo de 1994 con esa entidad? No conozco la razón por la que estén esas cotizaciones. Tercera pregunta, ¿podría indicarle al despacho si, aparte de ese formulario de afiliación, existe algún otro documento de la información brindada a la señora al momento del traslado? Doctora Diana, conforme la normativa vigente en aquel entonces, ese era el único documental que se debía guardar. Entonces solo existe el formulario de afiliación. Gracias, doctor. Cuarta pregunta, ¿podría indicarle al despacho por qué se marcó como afiliación inicial el traslado de régimen que hizo la señora? Doctora Diana, bueno, lo primero es indicarle que yo no estuve presente en ese momento. No obstante, esos formularios se diligencian con la información que brindan los afiliados. Gracias. Quinta pregunta, ¿podría indicarle al despacho por qué no está la firma del empleador de la señora Alice en el formulario de afiliación? Desconozco las razones por las que no está esa firma. Correcto, doctor, ya habíamos terminado. Que ingrese la demandante para iniciar con el interrogatorio de parte. Gracias. ¿Nos escuchan? Sí, mi señoría. Active el micrófono y la cámara. Correcto. A continuación vamos a iniciar con el interrogatorio de parte, teniendo en cuenta las advertencias que se le hicieron anteriormente. Informe para la data del 2 de noviembre de del 4 de agosto de 1995, en donde usted trabajaba y cuál era el cargo que desempeñaba. Sí, mi señoría. Trabajaba en la Alcaldía Municipal de Puerto Lleras, Meta, laboraba como secretaria de la tesorería. Indique al despacho para esa época cuál era su grado o nivel de escolaridad. Para esa época estaba haciendo nivel de bachillerato. Indique al despacho para esa época cómo se llevó a cabo su proceso de afiliación con la FP Colmena. Fue una reunión en la entidad, usted se acercó a un punto de Colmena, ellos se acercaron a su casa. ¿Cómo ocurrió? Sí, mi señoría. Ese día, el 4 de agosto de 1995, me encontraba laborando en la Alcaldía de Puerto Lleras. En horas pues laborales estábamos, no nos indicaron ningún punto de atención a los funcionarios, sino estaba yo laborando en la secretaría. Cuando llegaron los funcionarios en esa época Colmena, fondo privado, y nos dijeron que nos afiliáramos, que porque ese fondo tenía mejores garantías y íbamos a tener una buena pensión. Indique al despacho si le explicaron cómo iba a obtener una mejor pensión en Colmena, qué requisitos debía cumplir. No, mi señoría, solamente nos dijeron que era el mejor fondo y que íbamos a tener una buena pensión. Correcto, indique al despacho si usted leyó el formulario de afiliación. No, leí la parte donde estaban los nombres, pero no más. Indique al despacho quién diligenció el formulario de afiliación. Los asesores. ¿Quién suministró la información para llenar los espacios dentro del formulario? Yo, su señoría. Indique al despacho si las personas que usted afirma eran de Colmena tenían algún distintivo, logo o elemento que los distinguiera como tal. En esa época sí ellos tenían como un distintivo, pero no me acuerdo realmente el nombre exacto. Indique al despacho si otro fondo de pensiones diferente a Colmena se acercó a las oficinas de la alcaldía a ofrecer algún tipo de servicios o afiliaciones. No, no señor, solamente ellos. Indique a la audiencia para esa época, estamos hablando para el año 95, si usted sabe o conocía cuáles eran los requisitos para pensionarse en el Seguro Social. No señor. ¿En algún momento se los explicó el asesor de Colmena? No señor, no señor. Indique al despacho si en esa oportunidad el asesor de Colmena le explicó, le dio a conocer qué requisitos debía cumplir para pensionarse en ese fondo a futuro. No señor. En esa oportunidad le explicó en qué consistían las diferentes modalidades para pensionarse en el régimen de ahorro individual administrado por Colmena. No señor. Indique al despacho si debido al traslado que usted iba a realizar, el asesor o la asesora de Colmena le explicó que se daría apertura a una cuenta de ahorro individual en donde se consignarían sus aportes a pensión. No señor. Informe a la audiencia si le explicaron que sus aportes en Colmena iba a generar algún tipo de interés, rendimiento o ganancia. No señor. Informe a la audiencia si durante el tiempo que usted tuvo la reunión con el asesor de Colmena,
él o ella le explicó la posibilidad de realizar aportes voluntarios a pensión. No, no sabía nada de eso. ¿Usted ha realizado este tipo de aportes durante el tiempo que está afiliada con Colmena con Protección? No, señor. Y que el despacho, si en algún momento de esa reunión a usted le explicaron qué requisitos debía cumplir o con qué dinero se iba a financiar su pensión de vejez. No, señor. Y que al despacho, si en esa oportunidad le explicaron a usted qué ocurría con los aportes que había efectuado en caso de fallecimiento. No, señor. Y que al despacho, si le explicaron qué ocurría con las semanas que ya había cotizado al Instituto de Seguros Sociales. No, señor. Le preguntaron si se había afiliado anteriormente a algún fondo o caja de previsión social. No. ¿Cotiza pensiones? Sí, señor. ¿Usted ha realizado alguna solicitud de pensión de vejez? No, señor. Que al despacho, si en el momento en que usted realiza la afiliación con Colmena, le explicaron en qué consistía el derecho de retracto. No, ninguna información me entregaron. Correcto, el despacho no tiene más preguntas que realizar y le concede el uso de la palabra al apoderado judicial de protección para que inicie con el interrogatorio solicitado. Señor juez, atendiendo las preguntas ya realizadas por el despacho, considero que no debo realizar preguntas adicionales. Muchas gracias. ¿Colpensiones? Sin preguntas adicionales, su señoría. Correcto, señora Alix, hemos terminado con el interrogatorio de parte. Le agradezco, puede permanecer en la sesión o retirarse si lo considera pertinente. Gracias, Así señor. las cosas, y dado que no hay más pruebas pendientes por practicar, el despacho declara cerrado el debate probatorio. La anterior decisión se notifica en estrados. ¿Apoderado judicial de la parte actora alguna manifestación frente a la decisión? No, señoría. ¿Protección? Sin manifestación, señor juez. ¿Colpensiones? Informe, su señoría. En esos términos le concede el uso de la palabra al apoderado judicial de la parte actora para que inicie con los alegatos de conclusión. Gracias a los apoderados de las partes por los alegatos de conclusión y a fin, a fin de dictar sentencia, el despacho, con fundamento en el artículo 80 de la norma adjetiva laboral, se constituye una audiencia de juzgamiento y procede a dictar la providencia en los términos del artículo 280 del Código Penal del Proceso de la siguiente manera. Escúcheme. En primer lugar, debemos recordar que el problema jurídico planteado en este asunto se centra en establecer si es viable para la ineficacia de la afiliación de la actora desde el régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad. De igual manera, se van a analizar la procedencia de las demás pretensiones declarativas y condenatorias elevadas en la litis, o contrario, censo se viabilidad a las excepciones invocadas por la parte pasiva. Ahora bien, a fin de resolver el problema jurídico planteado, el despacho fundará su decisión en normado en el artículo 13, 271 y 272 de la Ley 100 del 93, en el numeral primero, el artículo 93, 97, el decreto 663 del 93, y en el artículo 12, el decreto 720 del 94. Así como en la reiterada jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como son las decisiones 31989 de 2008, SL 1688, 1689 de 2019, 3349 de 2021, 1481 de 2022, 2932 de 2022, entre otras, en las cuales el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral ha considerado que si se acredita que en efecto no se verificó una debida asesoría por parte de la AFP a la demandante, que le permite ejercer la libre escogencia del régimen pensional, el traslado quedará sin efecto. Unado a lo anterior, se debe recordar que la Corte, en decisiones como la SL 3202 de 2021, ha considerado que se debe tener en cuenta la evolución que ha tenido el deber de información por parte de las administradoras de pensiones, que resulta útil para comprender que desde el comienzo del funcionamiento del sistema, este existió y se ha ido refinando, detallando y acrecentando con el paso del tiempo. Conforme a ello y dado que el traslado de la actora se efectuó el 4 de agosto de 1995 a la AFP Colmena y Protección, es claro que el presente asunto debe analizarse bajo la etapa acumulativa denominada deber de información, en donde la Corte ha indicado que el contenido mínimo y el alcance del deber de información se constituyen con la ilustración que debió realizar la AFP a la demandante de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales. Asimismo, el despacho analizará el presente asunto siguiendo las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 107 de 2024. Para ello, una vez analizadas de manera conjunta las pruebas aportadas a la litis, se logra evidenciar en materia documental que la AFP Colmena y Protección S.A. no demostró en los términos señalados por la Corte Suprema y por la Corte Constitucional que ofreció una ilustración a la demandante sobre las características, las condiciones, el acceso, los efectos y los riesgos de cada uno de los regímenes pensionales. Ello en atención a que si bien al proceso se aportó el formulario de afiliación efectuado el 4 de agosto de 1995, el cual no fue tachado de desconocido por la actora, el mismo no permite acreditar que en efecto se haya suministrado la información en los términos citados. Pues recordemos que la Corte en las decisiones ya citadas ha establecido
que la suscripción del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en formatos preimpresos tales como la afiliación se hace libre y voluntaria, se ha efectuado libre, espontánea sin impresiones, u otro tipo de leyendas similares, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento libre de vicios, pero no informado. Aunado a ello, el despacho indica que de las demás pruebas documentales aportadas en la demanda y en las contestaciones, no se evidencia que al momento del traslado de la actora por parte de la FP Colmena el 4 de agosto de 1995, se le ilustrara, se le diera a conocer una ilustración sobre las características, condiciones, acceso, efecto y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales de manera clara, cierta y comprensible. Asimismo, debemos indicar que en el interrogatorio de parte efectuado en esta vista pública, la misma no se constituye como confesión, ello en los términos del artículo 191 del Código General del Proceso, dado que la demandante no manifestó que se le hubiera suministrado la información en los términos ya establecidos, lo cual permite establecer que en este asunto no existe confesión de parte por la demandante. Ahora bien, una vez establecido lo anterior, también es menester indicar que eventualmente existe una omisión por parte de la FP Colmena Hoy Protección S.A. respecto del traslado efectuado el 4 de agosto de 1995. Pues recordemos que dentro del presente asunto está acreditado que la demandada AFP Colmena no cumplió no cumplió con el periodo mínimo de permanencia en el régimen de prima media con prestación definida establecido en la Ley 100 de 93. Pues recordemos que el archivo digital denominado 9.1 expediente administrativo allegado por Colpensiones se logra establecer que la demandante inicialmente ingresó al Sistema Integral de Seguridad Social en Pensiones el 2 de noviembre de 1994, lo cual permite inferir que a la luz de lo establecido en la Ley 100 de 1993, en el literal E del artículo 13, debemos recordar que allí se establecía que la demandante debía mantenerse en un periodo mínimo de 3 años en el régimen de prima media con prestación definida, pues estamos hablando del año 95, oportunidad en la cual el texto original de la Ley 100 consagraba lo siguiente, abro comillas, artículo 13, literal E, texto original. Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos solo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada 3 años, contados a partir de la selección inicial en forma que lo señale el gobierno nacional. Cierro comillas. Conforme a lo anterior, es claro que la demandante efectuó su vinculación inicial el 2 de noviembre de 1994, es decir, que no podía realizar un traslado de régimen pensional hasta el mismo día y mes del año 97. Sin embargo, como se observa en el expediente, y en la contestación de protección, el traslado se efectuó a través de esta AFP el 4 de agosto del 95, es decir, solamente 8 meses posteriores a la selección inicial del régimen. Por ende, considera el despacho que en este juicio también está plenamente acreditado que la AFP Colmena incumplió con la prohibición establecida en el literal E del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Por todas las razones ya expuestas, es claro para el despacho que en efecto es viable declarar la ineficacia del traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual efectuado por la demandante el 4 de agosto de 1995. En primer lugar, debido a que la parte demandada, AFP Colmena, no demostró en debida forma el cumplimiento del deber de información el 4 de agosto del 95 y en segundo término, la misma AFP incumplió con el periodo mínimo de permanencia en el régimen de prima media con prestación definida, estableció en el literal E del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Por ende, se declarará ineficacia el traslado efectuado y como consecuencia de ello se ordenará a la demandada para que entre los 3 meses siguientes a la ejecutoria de esta decisión proceda a devolver a Colpensiones todas las sumas de dinero que obren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, junto a las sumas correspondientes a rendimientos y el bono pensional si el mismo ha sido pagado, tal y como lo ha indicado la Corte Constitucional en sentencia de CU 107 de 2024. Como consecuencia de lo anterior, el despacho ordenará a Colpensiones a recibir los anteriores conceptos emitidos por la AFP Protección S.A. Asimismo, deberá realizar los ajustes en la historia pensional de la actora y realizar los ajustes en la historia pensional de la actora. Ahora bien, una vez analizada la procedencia y la ineficacia del traslado, el despacho se pronunciará frente a la excepción de prescripción.
Previo a ello, el despacho debe indicar que en el presente asunto no es viable acceder a la solicitud efectuada por la parte actora respecto de ordenar a la parte pasiva realizar el traslado de los demás emolumentos diferentes a lo expuesto en esta decisión. Pues recordemos que, como lo ha indicado la Corte Constitucional en la sentencia CU 107/2024, en este tipo de procesos solo es procedente la devolución de los aportes que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, junto con los rendimientos y el eventual bono pensional si el mismo fue reconocido y pagado. Por ende, se absolverá a la AFP demandada de reconocer y pagar a la demandante y a su turno trasladar a Colpensiones todos los emolumentos relacionados con sumas adicionales de aseguradora, los frutos e intereses que se hubieran casado y los gastos de administración con cargo a la AFP. Ahora bien, una vez finalizada la ineficacia del traslado, el despacho debe pronunciarse frente a la excepción de prescripción. Para ello, debe indicar que la misma no es procedente, dado el precedente jurisprudencial citado, el cual establece que en los casos de ineficacia, la misma no es viable, dado que se puede haber afectado el derecho irrenunciable a la seguridad social, en especial la pensión. Por ende, se declara no probado dicho medio exceptivo. Ahora bien, teniendo en cuenta las resultados del proceso y toda vez que fueron adversos los intereses de Colpensiones, en caso de no ser apelada la sentencia, se ordena remitir el proceso a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad. Asimismo, y en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, se dispone remitir copia de esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En cuanto a las costas, incluidas las agencias en derecho, se condenará a Protección S.A. y a favor de la demandante en la suma única de 2 millones de pesos. Ello conforme lo establece el artículo 365 del Código General del Proceso y en aplicación del acuerdo PSAA 16-10554 de 2016, emanado por el Consejo Superior de la Judicatura. Así las cosas, y en mérito de lo expuesto, el Juzgado 41 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar la ineficacia del traslado realizado por al régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, conforme lo expuesto en la parte motiva de la sentencia. Segundo, ordenar a la AFP Protección S.A. para que entre los 3 meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia transfiera a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones todas las sumas de dinero que obren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, junto a las sumas correspondientes a rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante. Tercero, ordenar a Colpensiones a recibir los dineros provenientes de la AFP Protección S.A. y efectuar los ajustes en la historia pensional de la actora. Cuarto, absolver a la demandada AFP Protección S.A. de las demás pretensiones elevadas por la demandante. Quinto, declarar no probadas las excepciones propuestas de conformidad con la parte motiva de la providencia. Sexto, condenar en costas, incluidas las agencias en derecho, a la demandada Protección S.A. en la suma única de 2 millones de pesos y a favor de la demandante. Séptimo, remitir copia de esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado conforme lo normado en el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. Octavo, en caso de no ser apelada la sentencia, se ordena remitir el proceso a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones. La anterior decisión se notifica en estrado.